anoche muy poderoso resultado, con consecuencias, con secuelas, con ojeras y con todas las otras cosas que generan los resultados de las elecciones en nuestro país, también a favor, porque hay moralejas. Bueno, y lo hemos invitado a Fabricio de la Santa, al que ya hemos invitado varias veces como consecuencia de que en las elecciones, las 3 elecciones que tuvimos en la provincia y aquí en Rafael ha sido un gran protagonista, sorprendiendo a muchos, y ahora ya consolidado, a pesar que yo decía hoy, lo hemos empezado a analizar como un ganador y todavía no lo hemos visto en su función. ¿Cuál va a ser su función? La que le dieron los vecinos de la ciudad, concejal a partir de la próxima etapa. Pero bueno, sigue cosechando adhesiones y bueno, me gusta esto como hacen en las redes, ¿no? ¿Qué tal, Fabricio? Buen día. Bien, bien, buen día, buen día. Muy contentos por los resultados que hemos obtenido ayer. Bueno, espero que no te acostumbres a las victorias, ¿no? Mira que esto es oscilante, ¿no? Este país es cambiante, ¿no? Sí, sí, Te bueno. digo, ¿te estás sorprendido de todo lo que te ha pasado en todo este tiempo? No sorprende, o sea, nosotros, o sea, en todas las elecciones donde nos fuimos presentando notábamos que nos iba a ir bien. Sí, en esta elección fue, o sea, mucho más amplio el resultado de lo que hubiéramos, o sea, de lo que se pensaba que iba a ser, porque se pensaba que iba a ser un poco más justa la elección, más, o sea, más pareja, pero hemos sacado una diferencia enorme, particularmente en Rafaela, más del 50%, creo que el 53%, contra 20% que sacó el segundo. Y lo notamos cuando yo estuve fiscalizando. Cuando fui a fiscalizar, que abrimos las urnas, enseguida empecé a notar que duplicábamos y triplicábamos al segundo en muchas de las mesas. Así que hemos tenido un gran respaldo. Y fue en todo el país. De hecho, ganamos Buenos Aires, que era lo que estaba en duda, lo Sí. que no se sabía que iba a pasar. Era Todavía no lo pueden del todo terminar de explicar, ni de un lado ni del otro, pero eso es parte de un dato de la realidad irrefutable. Bueno, pero en realidad sí tiene una aplicación, porque la gente ha comprendido cuál es el camino correcto. Y a la gente no se la puede engañar más con la facilidad que probablemente había antes, con campañas sucias, con lo que se ha hecho, con operaciones de prensa, como se ha pasado en Buenos Aires, con candidatos que ha pasado. Porque aparte es siempre lo mismo, porque ni siquiera tienen la creatividad de hacer cosas nuevas. Repiten lo mismo como pasó con, bueno, recordar a Olivera. Sí, Bueno, sí. a muchos, así, en esa línea. Pero evidentemente eso no funciona más. No funciona más, la gente se ha dado cuenta, entiende cuál es el camino y nos ha respaldado. Y es muy importante, yo creo que esta elección fue tan importante como la del 23, porque necesitamos músculo legislativo para poder llevar las reformas hacia arriba y hacia abajo. Hay muchas cosas de acá de Rafaela que desde el Consejo no las podemos solucionar solamente desde una banca como concejal. Claro. El tema de seguridad. O sea, necesitamos trabajar coordinadamente con nuestras autoridades provinciales y nacionales. Y el presidente, a su vez, necesita también el apoyo legislativo para llevar las reformas que pretende hacer a nivel país. Y con esto hemos tenido un gran respaldo de la gente y vamos a trabajar mucho para que quede conforme con el apoyo que nos ha dado. Es una gran responsabilidad la que ustedes reciben, sobre todo en tu caso, que haces una primera experiencia en la política activa y en un rol como el de representante de los vecinos, y también a nivel provincial por lo que pasó ayer, ¿no? Porque, bueno, vos estabas en la lista de diputados, por lo tanto sos directamente uno de los que ganó en el apoyo. ¿Cómo ves esa proyección, no? Porque hay más que una sensación, un dato que la realidad muestra de espacios que se van ocupando a través de la Libertad Avanza con dirigentes que todavía no lo terminamos de conocer, como en tu caso, en la función. ¿Eso te estimula? ¿Sentís que hay una presión? ¿Lo llevas adelante con naturalidad? Para mí es un trabajo más que hay que hacer. Nosotros nos vemos esto como una carrera política, pues me han preguntado si ya pensaba ser intendente, gobernador o no sé, presidente. No, bueno, claro, del ahora sistema viene solar. todo ese paquete, Bueno, ¿no? No, Sí, no, sí, no, claro. no, hay que entender que es un trabajo administrativo. O sea, nosotros tenemos que terminar con la gente que viene a hacer carrera política, porque esos son los que nos traen todos los problemas. El que viene a hacer una carrera en la política y va a vivir de eso, esos son los que nos traen todos los problemas que tenemos. O sea, tenemos que entender que la gente tiene... Yo puedo aportar a la sociedad de lo que hago en el sector privado. Esto es un servicio que hago. Mi aporte real es desde lo que hago en el sector privado. Y debería ser así con todos.
Porque por eso una de las cosas que queremos hacer es bajar los sueldos de los concejales para que no puedan vivir de eso y tengan que necesariamente seguir trabajando en el sector privado para que no se desconecten de la realidad. Si no, están todos muy cómodos haciendo nada, cobran millones y la gente paga la cuenta. Bueno, esto se tiene que terminar. Y eso es tenemos que llevarlo a todos lados. Por supuesto que vamos a trabajar para seguir ocupando lugares, comunas, intendencias, más concejales, porque así se va haciendo el cambio. Tenemos que ir depurando el sistema de todo lo nefasto que tenemos ahí, donde toda la escoria de la sociedad ha infectado las instituciones y nos trajo los resultados desastrosos que venimos arrastrando hace 100 años. Bueno, eso va a ir cambiando. Las sucesivas elecciones van a ir depurando, los resultados que vamos a ir mostrando van a ir convenciendo a la gente de que participe, porque de hecho lo que notamos, cuando vine la última vez habíamos hablado de la participación, había sido muy baja. Sí. Demostrando, la gente se va a sentir, cuando uno hace las cosas, la gente dice, bueno, vale la pena que vaya a votar. Sí, mejoró esa Mejoró, ahora de casi el 50 pasó a casi el 70. Bueno, es importante que la gente participe, porque si no, ya sabemos lo que pasa. Bueno, vos sabés que yo pienso lo siguiente respecto de la política, ¿no? El problema es cuando las personas se apropian de la política en sus peores manejos, ¿no? sí. Pero la política en sí es necesaria, porque por ahí me da la sensación que, no sé si el discurso, pero el espíritu de quienes están en la Libertad Avanza de demonizar la política, a lo mejor me dirás, no, estamos marcando lo que no nos gusta de la política, porque necesariamente en tu gestión tenés que hacer política. Sí. Lo que pasa es que, porque también, a ver, ¿qué dijo en Milei, no? Milei calificó de casta, y resulta que cuando uno mira las listas de la Libertad Avanza, por lo menos a nivel nacional, hay gente con mucha trayectoria en la política tradicional que podría ser también tildada como casta. Entonces digo, no demonizar la política para después, porque los consensos desde qué lugar se pueden conseguir si no es con la pericia, la astucia y la capacidad política. ¿O cómo conseguirías vos en el Consejo de Rafaela un consenso solo denunciando a la política? ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando el presidente se refiere a casta, se refiere al partido del Estado, que es lo que hablamos recién. La gente que viene a vivir de la política, a vivir sin trabajar a costa de la gente que paga impuestos. Eso es la casta. Eso es lo que tenemos que desterrar. Porque con el tiempo, o sea, la política está bien, pero se ha tergiversado todo. O sea, se ha degenerado la política de una manera donde el que no trabaja, el que no hace nada, el que no sirve ni para el trabajo intelectual ni para el trabajo físico, va a parar ahí. Sin ningún requisito, porque para ser político no necesitas ningún requisito, nada más que creo que es la edad. Lo único que te piden es la edad. Ahora, si sos delincuente, si hiciste un desastre, si no trabajaste nunca, nadie te pide nada. Entonces no hay ningún filtro y ahí tenemos los resultados. Bueno, hay que empezar a poner filtros, porque eso, me han dicho no, porque si no puede participar o el que tiene dinero o el que tiene cosas. No, participa el que es capaz, porque no es una cuestión económica. Nosotros no gastamos un centavo en campaña, o sea, que no es una cuestión de plata. Y no todo es para cualquiera, tenemos que entender eso. O sea, eso estoy de acuerdo. No todo es para cualquiera, no cualquiera puede participar. No, cualquiera no puede participar. Si nosotros dejáramos participar a cualquiera en la selección, no seríamos campeones del mundo. Cualquiera no puede participar en la Fórmula 1, porque si no habría accidentes cada 30 segundos. O sea, hay que entender eso. O sea, tenemos que, a la gente que tiene el mérito y se merece el lugar, y tenemos que elegir a los mejores para cada cosa, porque si no terminamos en una catástrofe. Por poner a cualquiera, así terminamos. Bueno, tenemos que empezar a poner muchos filtros, sobre todo cuando vamos a elegir a gente que va a manejar la vida, la seguridad, el destino, la economía y prácticamente el futuro de todos. Bueno, tenemos que ser más exigentes. ¿Crees que el respaldo que recibió el presidente ayer, después de algunas semanas de incertidumbre en muchos órdenes, será bien capitalizado, más allá de la expresión de deseo, porque yo también tengo como deseo que ojalá que así sea, pero con los antecedentes de las formas del gobierno de Milei y la severidad de una oposición, en muchos casos solo por oposición misma, conseguiremos acercarnos civilizadamente a eso. Sí, por supuesto, porque de hecho a nosotros nos vota la gente civilizada. Porque como así, nosotros no tenemos candidatos que son conocidos en casi ninguna parte, por excepción del presidente, los demás no son conocidos. Porque el que nos vota a nosotros no vota personas, vota ideas. Y de hecho vota a la civilización, porque vota a los que tiran ideas y no a los que tiran piedras. Bueno, estamos cansados de los que tiran piedras. Sí, yo también estoy cansado. Eso se tiene que terminar de una vez por todas, porque tenemos que terminar con eso. De eso no tengo dudas. Tenemos que terminar con eso. Y yo creo que este es el que... Porque, o sea, yo creo que lo que hemos cometido en estos últimos meses fueron errores de comunicación.
fueron cuestiones de forma ni nada, fueron errores de comunicación. Porque, de hecho, el resultado de Buenos Aires, que se presentó como una derrota, en realidad no lo fue. Sí se presentó como que de una manera avasallante iban a tener resultados, sabiendo lo que es Buenos Aires, que se votaba con el sistema de la vieja boleta, donde también es cierto que eso es un cambio grande. Están las trampas a la orden del día, donde había candidatos testimoniales que repartían cosas y compraban votos. Bueno, eso se podía presuponer que iba a pasar. Pero en términos reales, en términos numéricos, no fue muy bien, porque el kirchnerismo mantuvo los que tenía, sumó uno. Y nosotros sumamos un montón. De hecho, todo fue ganancia. Pero se cometió el error de comunicación por ahí de no presentarlo de esa forma. Eso es una cosa que hay que mejorar. Lo que pasa es que cuando tenemos que solucionar el desastre económico que dejó el kirchnerismo y todos los viejos políticos hace 100 años. Tenés que arreglar un país entero. No puede estar todo el tiempo atajando todos los penales todo el tiempo y de todos los ángulos. Bueno, a veces pasan estas cosas que, bueno, se corrigen y se solucionan. Pero yo creo que fue un error de comunicación. Y las formas, yo quisiera que alguien me diga cuáles son las formas correctas. Porque las formas establecidas por quién. Todos los que vienen con las supuestas buenas formas son los que nos dejaron en este desastre. Son los que vienen los que vienen te abrazan y vienen con el puñal abajo del poncho. Eso es verdad. Hasta que yo te digo. Yo prefiero a alguien que sea brutalmente sincero, a alguien que venga con toda la cortesía a meterme la mano en el bolsillo, a robarme. Yo lo que creo es que con violencia verbal no llegamos a nada. A lo mejor te puede asistir la razón cuando me haces la comparación. Viste que por las buenas formas que también otros llevaron adelante, así estamos. Yo no renuncio a que quienes nos gobiernan nos traten bien, y no solo desde el punto de vista del programa de gobierno, que es el que vale, porque si no es como que se instala una violencia social que se convalida por un resultado económico o eleccionario. A mí no me gusta la violencia. ¿Cómo lo interpretás? Es que decir las cosas con claridad y con crudeza. Correcto. Y decir una verdad incómoda más que una mentira confortable. Decirlo con vehemencia no es violencia. Una cosa es la vehemencia y otra cosa es la violencia. Violencia es lo que hacen los otros que dicen, amenazan, y que de hecho pasan a la violencia física, porque ya lo sabemos. Porque, ¿cuál fue la amenaza que tuvimos eternamente en este país? Si no hacemos lo que hicieron ellos, prenden fuego al país. Si vos no querés los piquetes, prenden fuego al país. Pero ¿cómo van ¿quiénes son para prender fuego al país? Que vengan a prender fuego a mi casa a ver qué pasa. No, tenemos que, en un momento hay que actuar en defensa propia. O sea, porque no podemos tolerar cualquier cosa, que los violentos atropellen a todos. Bueno, eso se ha ganado, eso es una... digamos, ahí hay una evolución, por lo menos en la temperatura de la calle. Exactamente. Pero hay que plantarse, tener la determinación y la firmeza de sostener lo que uno dice. Porque los otros, es cierto, como dice el presidente, les das un milímetro y lo usan para arruinarte. Así que no hay que ceder con los que son violentos, con los que son ladrones, con los que tienen malas intenciones, no hay que tener absolutamente ninguna consideración. Toda la consideración es para la gente de bien, para la gente que trabaja, porque eso nos está pasando mucho en la justicia, que es otra de las tantas cosas que hay que cambiar. Tenemos leyes hechas por gente de traje y corbata, por delincuentes de traje y corbata, para delincuentes que están en la calle. Porque vos ves el código penal que tenemos y es todo en favor de los delincuentes, ahora se cambió. Pero el que teníamos, ahora viene alguien y te roba. El delincuente que si era menor, si era menor porque pobrecito era menor, si era mayor porque es mayor, si no llega a fin de mes porque está justificado, si te pegó un tiro pero no te mató, bueno, no es una cosa tan grave. ¿Pero hasta cuándo? No, el Estado, él tiene que defender a la gente de bien y ir en contra del otro. El Estado te tiene que asistir a vos, no al delincuente. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer y de hecho ya se está trabajando en eso. Bueno, decime, te trato de vos, pero no debería hacerlo por un tema de tu investidura. No, ninguna investidura. No, es un tema de respeto a quien sea. Pero podemos hablar respetuosamente correcto. Bueno, los políticos no son... ahora me toca un cargo político, pero los políticos no son personajes especiales ni que necesiten ser tratados distintos a lo que tratás a cualquier otro. Tenemos que sacar a la política de ese lugar. Tenemos que hablar claramente como que la hablaríamos si no está el micrófono, si nos encontramos en la calle, y con esa soltura como debe ser, y evitar las formalidades que tampoco tienen sentido. ¿Lo que pasó ayer te empodera? No, nos respalda. No es poco. Nos da un respaldo grande a lo que estamos haciendo y nos da mucho más ganas de hacer todo lo que venimos haciendo y mucho más. Y vamos a trabajar para eso, porque nosotros tenemos muy claro lo que venimos a hacer y no nos vamos a correr un milímetro de esa posición. Todo lo que se puede dialogar y que sea razonable, pero excelente, pues de hecho nosotros tampoco nos fijamos en los partidos políticos, porque me han dicho si el peronismo, si el otro que es unido oficialismo, a mí no me importa qué partidos son.
Nosotros tenemos que aportar soluciones lógicas y los que quieran sumarse, perfecto. Y cuando vengan con disparate, por supuesto que nos vamos a poner, sea del lado que sea. Bueno, finalmente, Fabricio, sé que no vas a espolear tu gestión o tus proyectos, pero un proyecto, el primero que vas a presentar, o por lo menos tu aspiración, cuando ya estés como concejal y empiece tu trabajo. El primero, tenemos un montón, pero el primero que ya está redactado es bajar el sueldo de los concejales como mínimo a la mitad, por lo que hablábamos al principio de que no pueden vivir de eso, no pueden vivir cómodamente de eso y por no trabajar. Porque yo que ahora estoy yendo a todas las sesiones, los concejales van el otro día se batieron todos los récords, porque van los jueves de 9 a 10, el otro día fueron a las 9, se fueron a las 9:30. Pero ¿cómo vamos a pagar sueldos de 2, 10, 12, 15 millones para que vayan media hora? ¿O podés vivir con la mitad de lo que cobran ellos? Es que yo no voy a vivir de eso. Tenemos que seguir trabajando en el sector privado. O sea, ¿Y cómo se puede gestionar, por un tema de tiempo y de demanda del cargo y de la responsabilidad, plena actividad en lo privado y la participación adecuada y correcta, sobre todo porque vas a llegar con un respaldo y con mucha expectativa sobre tu trabajo? Es que los concejales no tienen prácticamente ninguna actividad. Yo el otro día pregunté qué hacen. Y no, dice, porque vos vas a tener que salir a hacer presencia, a hacer cosas, ¿Cómo presencia? ¿A un acto? A otra pavada de los actos. Yo no voy a ir a ningún acto, salvo que sea el Día de la Patria, una cosa así, que es una cuestión nacional, pero hacen actos. Es un disparate eso de hacer actos. Vos ahora terminás el programa, te ponés una trilla en la calle y decís, hice el programa, el herrero que está acá en la vuelta, cuando termina de hacer una abertura, dice, sale, pone un acto, dice una abertura, no. Esto inaugura una canilla y van a hablar como si hubieran construido un acueducto o una cosa tremenda. No, hay que terminar como no hacen nada, hacen eso para querer justificar que hacen algo, para querer fingir que hacen algo. Se tiene que terminar, tiene que ser un trabajo como cualquier otro, tenemos que terminar con todas esas cosas y no tienen carga horaria. Actividad no tienen mucha. Si vos si vas a un día a las sesiones, los disparates que hay que escuchar ahí, de las cosas que hacen, las pavadas, minutas de comunicación que no tienen ningún sentido. Declaramos de interés el día de la baña cauda, pero eso no tiene carga horaria. De hecho, yo creo que me han dicho, porque me lo han dicho, para trabajar en el sector privado no podría ir los jueves a la sesión porque tendría que pedir un permiso para salir del trabajo. ¿Por qué no hacemos las sesiones los domingos? El que va por vocación, y entonces trabaja toda la semana tranquilamente, el domingo va media hora ahí, no está más de media hora, una hora, se hacen las cosas y se terminó el asunto. Lo pueden hacer fuera. ¿Cuánta gente que tiene más de un trabajo? Y acá en Rafaela estamos en una ciudad chica donde tener más de un trabajo. Los accesos, claro, son relativamente. En Buenos Aires hay gente que tiene trabajo, viaja, tiene horas viajando de un lado para el otro. Acá no tienen ninguna excusa para no trabajar, que trabajen de 9 a 5 y después en el horario que les queda, que es lo que hacemos nosotros, de hecho, que estamos haciendo ahora. Cada uno tiene su trabajo y después de las 5 de la tarde nos encontramos en el local y vamos todos a trabajar esto que lo hacemos, de hecho ahora lo estamos haciendo ahora. Bueno, tiene que ser así, porque si no, ven eso como un ingreso y cuando lo ven y lo asumen como un ingreso, se enquistan ahí y no le importa ya ni si es un partido, mientras reciben el ingreso, si es un partido o el otro, por eso se cambian de camiseta cada rato, con tal de ocupar un cargo y seguir viviendo eso. Bueno, eso definitivamente se tiene que terminar. Fabricio, gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Que esto nos sirva a todos, ojalá. Sí, por supuesto, y vamos a trabajar mucho para eso, para mejorar las condiciones de vida de la gente de bien que trabaja. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el que quiere que le vaya bien, que trabaje como trabajamos todos, porque vivir a costa de los impuestos que paga la gente, eso definitivamente no va más. Fabricio de la Santa, de La Libertad Avanza, rotundo ganador ayer en Rafaela. Ya volvemos.